Realmente es un caso verdaderamente dramático lo que vivió Vilma Trujillo antes de morir. Hoy nos acompañan sus familiares y también pues uno de los abogados que está de cara a este proceso judicial. Yo quiero leer textualmente algo que está en los diarios de circulación nacional, donde se enfatiza parte de lo que se ha dicho en este proceso en cuanto a lo que vivió Vilma. Y escuchen muy bien lo que decían autoridades de la Fiscalía. La víctima tuvo una muerte lenta, agónica. La tuvieron amarrada sin comer por varios días. La asaron por 4 horas y luego la lanzaron al fuego, donde se le quemó el 80% del cuerpo. Y ninguno de ellos, o sea, los acusados, se dignó a sacarla de las llamas para ayudarla, dijo una de las testigos, ¿verdad? En este caso, mientras el jurado escuchaba atento todo el relato que esta mujer hacía. La víctima pasó 7 días de agonía en el hospital, por eso en su momento pues se va a pedir o ya se pidió el veredicto de culpabilidad, porque esta muerte no puede quedar impune cuando los actores están plenamente identificados, agregó en este caso la fiscal en las audiencias que ya se han llevado a cabo en cuanto a lo que ya es parte de este proceso judicial, que de hecho se va a retomar hoy a eso de las 12:30 del mediodía, Odilí. Hoy estamos en compañía ya de nuestros invitados. La verdad es que a mí me conmueve mucho el hablar de este tema porque es cierto, hay niños de los hijos de las acusadas que están sufriendo, pero también hay 2 niños que están sufriendo todavía más porque no van a poder abrazar a su madre nunca más, no la van a volver a ver, y eso el jurado de conciencia tiene que valorarlo. Excelente. Ya nosotros hemos abordado este caso desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista también jurídico, y quisiéramos también escuchar por parte de la familia. Vamos a tratar de ser bien responsables a la hora de recibir la llamada, porque es una familia que inesperadamente pues perdió a un ser querido, iguales las personas, ¿verdad?, que están en estos momentos siendo procesadas. Esperemos también que Dios les dé esa fortaleza a las familias, porque aquí son dos situaciones difíciles, ¿verdad?, de entender a veces cómo nosotros nos podemos someter al hombre, prácticamente para que sea él quien nos aleje de demonios, si en realidad es o no demonios. Ya incluso valoramos la parte psicológica que puede ocurrir en este instante. Vamos a estar hablando con Ángela García, la tía de quien en vida fuera Vilma Trujillo, también don Catalino Trujillo, doña Elia Palacios de la Red de Mujeres contra la Violencia, y también él es doctor Isidro Trujillo. Él es abogado defensor y del despacho Trujillo. Él es de Ciuna y nos va a estar hablando sobre la parte jurídica en relación a este caso. Ya 2 situaciones se han presentado, 2 suspensiones, el 5 de abril y el 19 de abril del juicio. Bienvenido, y quisiéramos entrar desde el punto de vista jurídico. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me da. Efectivamente, yo defiendo en este caso concreto a Esneida del Socorro Orozco Telle, y he venido defendiéndola durante el transcurso de este proceso porque es una persona que también es parte, diría yo, víctima de no solo de la manipulación del pastor, sino de un proceso o una mala investigación realizada por parte de las autoridades policiales. Yo me atrevo a decir esto porque legalmente, haciendo un estudio exhaustivo en el territorio, en la comunidad, como yo lo he hecho una vez que sus familiares me encargaron esta responsabilidad de defender a Esneida, me he dado cuenta de que ella no es la persona que hizo la revelación. La persona que hizo la revelación allá está libre en el Cortesal, anda tranquilamente, y Esneida está pagando, como decimos nosotros en buen nicaragüense, justo por pecadores. Es decir, y por eso es que yo he estado siempre insistiendo en que es inocente, y cuando me preguntan a mí que cuál es mi teoría de defensa, es una falta de participación de parte de ella en los hechos acusados. ¿Ninguno de los implicados en este caso era pariente de Vilma Trujillo? Los acusados en este caso, no, ninguno de los acusados. Okay. Peor en el caso de Esneida. El caso de Esneida no es ni siquiera familia con los implicados directos, que estamos hablando del pastor, que es el máximo líder religioso a quien se le obedece en esas comunidades, porque debemos tomar en cuenta que en esas comunidades lejanas, por las circunstancias o la falta de conocimiento, la población se plega a la autoridad eclesiástica, es decir, el religioso se vuelve casi como el Dios de las personas, y lo que él dice es lo que hacen. Y en este caso en concreto, el pastor estuvo llamando a la feligresía para que fueran a orar supuestamente por quien en paz descanse, Vilma, y ahí incluso amenazando a las personas, porque en el caso concreto de mi representada le llamaba y le decía de que si no iban a orar por Vilma, el demonio que tenía Vilma
se les iba a meter a Ella ellos. no estuvo ahí al momento No de estuvo. la circunstancia. Ahí es donde le digo que la fiscalía hace tal vez una mala acusación y no le echo la culpa a la fiscal de aquí, sino que yo siempre he dicho es la mala investigación que se recopiló en el momento, porque entonces ahí es donde viene y ella la involucra en un hecho que nunca ha cometido. Ella jamás participó en una planificación que dice el Ministerio Ni conocía Público. de los hechos No desde ningún conocía. punto de vista. Pero No en la conoce- ejecución nunca de esa conoció. planificación sí participó. No, es que no hubo planificación. Nunca estuvo ahí. No estuvo ahí porque ella llegó hasta el 16. Ok. Imagínense que el 15 supuestamente se dio la planificación, pero ella, como también tiene niños, lo pudieron ver en la Sí, televisión, sí. ella no tenía quien le cuidara a sus Ella hijos. no tenía conocimiento de la No causa. tenía conocimiento de la Del causa. todo. Ella llegó a orar porque el pastor andaba amenazando a toda la población de que ¿Llegó a tenían orar que ir dónde? a la iglesia, como todos Y los no iglesias, estaba ahí alrededor de Vilma. 51. Y no estaba ahí Vilma. Nunca vio a ella a Vilma. No, Vilma en sí ningún- estaba. Ajá. Vilma ya la tenían ahí en el momento, Ok. Nunca la vio amarrada, el pastor la golpeada había ni nada. llevado. No, golpeada en ese momento no, pero sí la tenían amarrada. Ella es lo que me Ok. cuenta ella, y ella llega hasta el 16 porque no tenía quien le ¿Y cuidara qué a sus edad hijitos. tiene ella? ¿Quién? ¿Sneida? Sí. Sneida tiene, si mal no recuerdo, 45 Ok, años. ya es mayor de edad. Pero en este Quizás- caso, cuando accidentalmente, según una declaración que he escuchado, que he leído respecto a lo que dice el pastor, lo que dicen los demás, dicen que Vilma cayó accidentalmente en la hoguera. Cuando eso ocurrió, Sneida sí estaba ahí. Mire, Sneida era de las personas que estaban orando porque el pastor dividió en dos partes. Uno los mandó a orar adentro de la iglesia y escogió a otros ciudadanos a orar a la orilla de la hoguera. Eso es lo que sucedió No ahí. pudo haber Y visto algún Sneida no peligro. estaba en ese momento. En ninguna de las dos oraciones, en ninguno de los dos sitios. Todos, pero recordemos que la manipulación extrema que se ve en el campo es exagerada, Pero porque los pastores... usted decía, doctor, disculpe que lo interrumpa, usted Sí. enfatizaba que quien recibió la revelación está libre. Sí, y Entonces, se llama el luz. pastor no puede haber sido manipulado también, dirán mucho, así como fue manipulada Sneida. Porque si estamos atribuyendo a que el pastor es quien manipula, pero no fue quien recibe la revelación, ¿por qué decir que los demás sí fueron manipulados y el pastor no? Podrían decir algunos, ¿verdad? Hay que Por analizar bien el caso. Por el Pero nivel, él tenía que- acuérdese de superioridad. De ¿Quién es el jerarquía. líder? Ajá. El nivel jerárquico. ¿Quién es el líder? Es el pastor. ¿A quién se le obedece? Es al pastor. Mi pobre representada, en este caso Sneida, no es una persona que ejercía un nivel jerárquico que le debían obediencia a ella para ejecutar un acto. Entonces, Ahí es para donde se usted ve el ella actuó error. por ignorancia y por manipulación. No, es que ella no Ella actuó. participó por ignorancia y por No manipulación. participó. Pudo haber Estuvo orando. Según lo que dice el Ministerio Público, lo involucran ahí incluso en una conducta que es atípica desde el punto de vista jurídico. Sí. ¿Por qué le digo que es atípica? Porque soñar no es realmente, porque una revelación es un sueño y soñar no es un delito calificado en Nicaragua como un tipo penal. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Si yo me acuesto con mi esposa, despierto en la mañana y le cuento de que soñé que ella mataba a una persona y se va a ejecutar el acto y la mata, ¿quién es responsable? Si la ley a mí me exime de responsabilidad porque es una conducta típica soñar, ¿me entiendes? Pero la que ejecuta el acto es la persona responsable y esto es lo que sucede. ¿Quién es la persona que ordena? ¿Quién es la persona que ejecuta un acto? Pero en el caso de Sneida, aún con todo eso que le pone el Ministerio Público, no participó ni en la planificación, no fue la persona que dio la revelación, porque con esto que estoy diciendo, o poniendo este ejemplo, estoy diciendo que ella fue la persona que recibió la revelación, o tuvo el sueño, como decimos, no fue. Sin embargo, aún con todo eso que el Ministerio Público ha dicho, es una conducta atípica. Por eso es que yo he venido a pedir de que así como Vilma Trujillo, que en paz descanse, ¿verdad? Se está tutelando sus derechos y yo estoy muy de acuerdo porque condeno y repudio ese tipo de actos, no se puede dar, no se puede seguir dando en Nicaragua, nunca más debe pasar. Entonces, así también tenemos que tutelar desde los movimientos de mujeres el derecho que tiene una mujer a poderse relacionar con sus hijos, a poder ver el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, como vieron esos niñitos llorando porque su madre está detenida injustamente. Yo creo que en ese aspecto tanto los niños de esta su defendida como los niños de Vilma Trujillo están siendo las principales víctimas en esta situación. Quizás a lo mejor no lo mencionamos porque yo creo que eso es más que evidente. Quizás también hablamos con los familiares de Vilma Trujillo en este instante. Es una situación bastante difícil. Ustedes son de esta congregación desde hace cuánto y en algún momento, porque yo creo que independientemente que se desconozca un poco de la religiosidad o de la Biblia, yo creo que somos personas adultas y tenemos algún nivel de entendimiento. ¿Y qué nos puede llevar? Por ejemplo, si alguien me dice a mí, lacerate, hacerte una herida, cortar, yo voy a entender, ¿verdad? No tenía ella desde ningún punto de vista las otras personas que están siendo implicadas algún problema psicológico, por decirlo así. En realidad, ustedes miraron alguna conducta
que fuese más allá de lo psicológico en su sobrina, en su hija, en su casa. Buenos días. Don Catalino, quizás nos comparte lo que decía Odilí. ¿Cómo empezó todo? Porque me uno a lo que decía Odilí en el sentido de que en programas anteriores la gente nos decía, ¿qué pasó con la familia? La familia no se enteró, no hicieron nada. ¿Cómo empezó todo esto? Mire, yo anduve, fíjese, viendo a mi hija. Y ellos iba a dejarle comida a ella, mi hija, me dice ellos, no entre, me decía. Entonces devuélvase, me decía. ¿Quién le decía no El entre? pastor. El pastor. Sí. ¿Cuántos días estuvo ahí Vilma? Luego, Y estuvo Hace bastante 8 tiempo. días. ¿Entendés? 8 días, sí. Porque la habían llevado Sí. el martes. Y cuando se la llevaron, ¿le pidieron alguna autorización a ustedes? No, ¿Y quiénes nada, llegaron a me di- llevársela? Nadie, me dieron a mí, yo estaba en la casa. Usted sí. estaba en la casa. Sí. ¿Usted vio cuando se la llevaron? No la No, miré. es que no la miró. Sí, yo no la miré. ¿Qué reacciones Después le miraban digo yo. ustedes en Vilma que le hizo suponer al pastor y a su oveja que ella estaba endemoniada, como dicen ellos? Nosotros no la ¿Alguna? miramos, pues, como le vamos a decir, no miramos, pues, eso. ¿Nunca vieron ninguna conducta No. extraña? ¿Golpeaba a sus hijos? ¿Cómo era la comunicación con ustedes? ¿Cómo era la relación con ustedes? Y yo solo anduve, pues, No, es que usted no entiende, es que le dice que si ella golpeaba a los hijos, ella era tranquila, pues Ella ella no tranquila. tenía ninguna Sí. enfermedad. ¿Cómo recuerda a su hija usted? Ah, sí, Catalina? mire, ella estaba tranquila, mire, sana. Sana. Ay, ¿Nunca la miró grosera, No. violenta? Nunca. No No. discutía, no peleaba con nadie. nadie, No tenía enemigos tampoco. tampoco. Era Sí. excelente. Yo lo que sé que ella le comenzó así, mire, un día sábado ella, una hermana se iba a aliviar que estaba embarazada y llegan a invitar a mi mamá que la fuera a acompañar y mi mamá no quería ir solita. Entonces ella tenía la casita así en mi tuquito de tierra, así pues, vecina mía, pues, porque Sí. allí había hecho la casa a ella, pues. No la había hecho, sino que mi hijo se la había vendido a ella. Entonces ella estaba así, mire, cercana conmigo. Sí. Entonces Usted me es dice... tía materna, ¿verdad? Sí, claro, Sí. claro. Entonces me dice, tía, fíjate que yo no quiero ir, dice, no me quiere cuidar la casa, la miladera. Ah, le digo, ahí te habla vos. Porque no quiere ir solita y vos sabés que es de necesidad, la muchacha está grave y a que la vaya a acompañarle. Entonces así fue que ella se fue. Entonces se fue para donde mi mamá porque la gritó, las casas son cerquitas. Sí. Y la gritó, le dice, anda, acompáñame. No quiero ir, mamita. Dice, no me quieren cuidar la casa y mi niño. No, le dice, no te preocupes, le dice que si ella no te la cuido, que se vaya para donde la tía, que ya siempre ella ahí los deja. Sí. Entonces ella se fue normalmente, alistó la niña y se la llevó. Entonces mamá iba a montar y iba a pie. Y ella salió tranquila. Bueno, pasó ese día, el domingo no se alivió ella, el lunes no se alivió. Entonces, Pero cuando dice nieta de hermana, pues de... La que tenía sí. complicaciones entonces Sí, era la hermana de la Vilma. hermana de y Vilma de- más bien la estaba ayudando. Claro. Sí. Ajá, y entonces mire, entonces dice, siempre le dice, vos la vamos a sacar a ella y vos la vas a ir a acompañar. Dice, si me cuidan la niña, voy. Ella así era, bien servicial, Sí, pues. sí. Entonces dijo, va pues, entonces se vino como a las 3 de la tarde se vino para la casa y ya pasa. Dice, tía, fíjate que no se ha aliviado la Nicolás. Entonces vas para allá, sí. Y me dice, voy a dejar mis animales donde mi mamita, dice, porque aquel día salí, dice, se me llevaron una polla. Le digo yo. Como es que yo estaba enferma esa vez yo. Sí. Y eso entonces- fue antes de que ella se la Sí. llevaran a hacerle el Sí, ritual sí, y las así fue. oraciones. ¿Por qué se la llevaron? ¿Qué le dijo a usted que espérese, supo? espérese. Entonces, ella se vino ese día. El pastor andaba visitando a un hermano que se acaba de congregar pues en ese evangelio. Ya se vino ella y me dice, tía, aquí le dejo su caldero. Me dice, muchas gracias. Ni lo lavé, dice, porque esas muchachas son haraganas. Dice, no lo lavé. Así hay de él. Y yo estaba en dieta, pues no me mojaba ni las manos. Ahí Sí, lo sí. es, pues. Entonces, ya eso eran ya las 6 de la tarde, ya anochecito. Y dice, tía, me dice, cualquier cosa, me dice, hay que a la gallina echar. Entonces, ahí me le pone, pues así, le digo, no te preocupes, le digo yo. Entonces se fue. Cuando ella me dice, ya me voy, tía, va pues, normal ella andaba. Y se fue, entonces en eso iba el pastor así, como una
10 varas de la ¿Iba casa. solo el pastor en ese momento? Sí, Ok. venía a visitar a mi hermano. Sí. Entonces se encontraron, ahí medio platicaron ellos, yo no sé ya porque se fue. Se despidieron y me dijo pues que iba a acompañar a la hermana. Ni que- su hermano tampoco nunca supo de las intenciones de sacarle el supuesto espíritu. No, es que no tenía nada ella ese día, miren. Entonces sucede así, miren. Ella llega de allí, lleva una gallina que le iban a cocinar porque le iban a sacar a él. Y dice mi mamá que solo llegó y voló la gallina así debajo de un molendero. Y agarró un vaso de agua y se lo tomó. Y dijo, oremos bastante, dice, porque mi hermana dice, no va a tener niños, lo que va a tener, dice, es una culebra. Ay, Y Dios. le tocó la barriga. Ok. Y allí dijo a orar, dice que daba texto, oraba bonito, dice mi mamá. Y ahí se tiesió y cayó. Vilma. Ok. Sí, cayó. Allí sigo el comienzo de ella. Ok. Es lo que sé yo. Entonces, ella cuando ya estaba allí, ya no se levantó. Dijo andar gateando y ya llegó donde estaba mi mamá, le quitó la cobija y se envolvía así, como cualquier. No habían orado todavía por ella en ese momento. Sí, no, y como solo ellas son evangélicas, Ok. nosotros no, Ok.